Buenas noches. Muchas gracias por asistir al acto de presentación del libro titulado Atabal, el tambor como elemento enriquecedor e identificador del patrimonio inmaterial, toques de tambor en la fiesta de la Virgen de Yecla, Murcia, elaborado por Roberto Puche Rubio. Esta noche tengo en la mesa, asisten conmigo, José Luis Soriana Morata, presidente de la Asociación de Mayordomos, que a continuación de mi intervención hablará él también en nombre de la asociación, porque el libro y la temática tienen que ver mucho con las fiestas, o las fiestas que desde la Asociación de Mayordomos se gestionan. Tengo también al autor, a Roberto Puche, y teóricamente está llegando a Tomás Jacinto Ruiz Ibáñez, coronel de caballería. Y presidiendo el acto, pues tenemos a Patricia Soriano, que gentilmente nos acompaña para darle, bueno, pues un toque más de oficialidad a la presentación de este libro. Lo hemos titulado Atabal porque es el nombre que recibían los tambores antiguamente. Aunque si bien es cierto que nosotros no hablamos de atabal, hablamos de caja en la fiesta de la Virgen, ¿no? Pero bueno, el tambor un poco define ese elemento que está presente en todas las fiestas desde la antigüedad y sobre todo también presente en lo que son las milicias concejiles, porque no deja de ser un instrumento que servía para transmitir las distintas órdenes y para que las distintas compañías pudieran, bueno, pues operar en cada momento, ¿no? Si os fijáis luego cuando compré el libro, porque el libro hay que comprarlo y leerlo, es importante. El libro ahora os diré lo que yo pienso del libro y de su autor para finalizar mi intervención. Si os fijáis en la ilustración del libro, que es un detalle de la Ronda de Noche de Rembrandt, pintura que se elaboró en 1642, qué casualidad, es decir, el momento inicial del arranque de nuestras fiestas patronales, el punto histórico de inicio de nuestras fiestas. Si os fijáis, viene un señor que se vuelve de manera pillina, se vuelve hacia el espectador y lleva el atabal, lleva el tambor, como queriéndonos decir a los espectadores que estamos contemplando el cuadro que la caja o el tambor también es tropa. De manera que el libro pues también es un homenaje a ese personaje también muy importante que hay en la fiesta, ¿no? Que es el caja o el tamborero, que nosotros decimos también a nivel popular. Bueno, el libro a mí me parece algo extraordinario porque contribuye a recuperar parte de nuestro patrimonio inmaterial. Es decir, si yo ahora mismo tarareo el tran, triqui, tran, triqui, tran, tri, 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 todos sabemos, identificamos rápidamente lo que hay, ¿no? Bueno, pues lo que ha hecho, aparte de ese toque, hay otros 4 más, lo que ha hecho Roberto es, bueno, pues estudiarlo como parte de su trabajo de fin de máster. Yo tuve la fortuna de que me dejó el original para que, bueno, pues le echara una ojeada y me permitiera hacerle algunas sugerencias. De hecho, al final, pues le he hecho el prólogo y lo he hecho con mucho gusto y he disfrutado muchísimo. Bueno, pues como os decía, él lo que ha hecho es algo fundamental, es poner en un pentagrama, es decir, en 4 espacios y 5 líneas, esos toques de tambor. ¿Qué significa eso? Significa que eso ya queda ahí a perpetuidad. Es decir, es algo que se ha recuperado, es algo que nos identifica y que está ahí y que está para siempre. De manera que mi enhorabuena a Roberto porque ha hecho un magnífico trabajo. Veréis cómo os gusta muchísimo y no deja de ser algo que enriquece nuestras fiestas y en la línea que algunos venimos desarrollando desde hace algo más de una década. Es decir, la fiesta de la Virgen, como sabéis, pues tiene varios planos. Hay 3 planos fundamentales. El plano devocional, el plano emocional, que es una carga enorme, y el plano patrimonial. Y algunos, pues desde hace década y media, estamos empeñados en seguir husmeando con esa línea patrimonial. Es decir, recuperar un poco o entender, ya no recuperar, entender
qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos cada mes de diciembre desde hace más de 400 años. Entonces, este tipo de publicaciones, igual que la anterior a este, que saqué con mi colega y muy buen amigo José Javier Ruiz Ibáñez, que se titula Incienso y Pólvora, pues van en esa línea, ¿no? Y ahí vamos a seguir trabajando en la línea patrimonial porque nos parece fundamental para darle ese respaldo como patrimonio inmaterial a nuestras fiestas patronales y volver a retomar, que eso ya lo hablé con el presidente de la asociación hace poco tiempo, retomar aquella iniciativa que fue intentar que nuestras fiestas fueran declaradas patrimonio mundial, patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO. Esta es la línea que nos puede posibilitar el que eso lo consigamos con el tiempo, aparte de otras muchas declaraciones que se están trabajando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un elemento que es fundamental, un elemento que es universal, que es la devoción o el misterio de la Purísima Concepción, y cómo se ha ido tamizando o cómo lo han ido entendiendo los distintos pueblos desde América, pasando por Europa y terminando en Asia y en África. Es decir, tenemos un hilo conductor que nos da la universalidad y que nosotros en nuestra fiesta mantenemos un grado de pureza poco común. Es un paradigma dentro de lo que es la recuperación o el valor patrimonial que nuestra fiesta tiene. Bueno, pues yo voy a terminar de hablar, voy a ceder la palabra al presidente de la Asociación de Mayordomos, reiterarles a ustedes las gracias por haber acudido a arropar a Roberto, que ha hecho un magnífico trabajo, bueno, que ahí queda para siempre, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues nada, cedo la palabra al presidente de la Asociación de Mayordomos y recordarles que hay que comprar el libro porque luego aparte lo va a firmar el autor, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, Liborio. Nada, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer pues la invitación a asistir a esta presentación del libro de Roberto Puche y primeramente pues darle, como no puede ser de otra forma, la enhorabuena al autor por esta obra, pues que al final, como bien ha comentado Liborio, pues lo que va a tratar es de aportar valor y cultura pues a una de las tradiciones más importantes que tenemos en nuestra ciudad, que son nuestras fiestas patronales en honor a la Purísima Concepción, ¿no? Y bueno, ello al final lo que va a conllevar es pues engrandecer ese legado cultural que tenemos en Yecla con nuestras fiestas y a mostrar que al final nuestras fiestas de la Virgen no son unas meras festividades más, sino que al final pues es un legado que de hace ya casi 400 años pues va pasando de generación en generación y que cada vez se va pues enriqueciendo cada vez más. Precisamente este tipo de trabajo, este tipo de investigación que se va desarrollando en torno a nuestras fiestas patronales, pues es precisamente lo que nos da un valor distinto a lo que son otras festividades de otros municipios. Tenemos algo único en España que, como bien ha comentado Liborio, pues se congrega en unos pilares básicos como es primeramente el tema tradicional, el tema devocional, el tema cultural y el tema patrimonial. Y bueno, pues sin más puedo agradecer a Roberto pues este trabajo que sin duda le habrá conllevado un grandísimo esfuerzo y nada, reiterarle la enhorabuena y los agradecimientos por parte de la Asociación de Mayordomos. Decía Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana, en 1611, que los tambores sirven para encender los corazones. Esta frase de Covarrubias a mí, pues yo creo que le da el mayor de los sentidos a cuando suena el tambor en nuestras fiestas. Porque, verdad, señoras y señores, que cuando escuchan, como ha dicho Liborio, ese tran, triquitrán, a mí, por ejemplo, me invade en el cuerpo una sensación, yo creo que indescriptible para cualquier yeclano. Me da también que cuando van por la calle en plena fiesta y escuchan la caja y se alteran enseguida buscando dónde viene el sonido, ¿verdad? ¿Y por qué este sonido tan yeclano que trasciende, y permítame que lo diga con todo el respeto, a cualquier otra fiesta yeclana? Nadie se ha preocupado de cuidarlo, ¿verdad?
Bueno, sin el ánimo de causar incomodidad nada más empezar, solo quiero que se den cuenta de la importancia de lo que han venido a ver y a leer esta tarde, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por asistir a esta presentación del libro, por apoyarlo. Gracias, Patricia, por venir. Gracias a todos los que me habéis ayudado de alguna forma u otra a que este libro, surgido de mi trabajo final de estudio en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, pues salga hoy a la luz. A Liborio, a don Liborio Ruiz, director de esta Casa de Cultura, por hacerlo tan fácil. Muchas gracias. A Yuma, también por la revisión. Al coronel Tomás Jacinto, que está por venir. A Francisco Carpena, por también la generosidad para con este trabajo. A mi tutor, José Alberto Marquina, que ha venido desde Murcia hoy. Muchas gracias por venir. Gracias por la verdad, por aquellos primeros cimientos, por ese apoyo incondicional. Aunque la verdad que no lo recuerdo con buen sabor de boca ya aquellos tiempos, pero sí que recuerdo muy bien el abrazo que nos dimos al terminar la defensa del trabajo, que fue como el colofón al buen trabajo hecho, ¿no? Hay muchas personas que también me han ayudado. No quiero olvidarme de la agrupación de escuadras de la Purísima, que me dieron la oportunidad de hacer café tertulia estas fiestas pasadas. A la asociación Yecla Siglo de Oro, gracias Enrique por venir. Por abrirme camino como recreador del tambor y sobre todo ponerme en la piel de Mariano, que era el tambor que se fue con la milicia concejil yeclana a Vinaroz. Y esto me ha permitido también a su vez a conocer a personas como Antonio del Carmen, que ha venido hoy desde Gil. Muchísimas gracias por venir. Es una persona que me ha facilitado un montón de información, aún ya habiendo cerrado este libro. Y la verdad que le da más sentido todavía a nuestros toques. Lástima, Antonio, que no lo hayamos conocido antes, pero bueno, la vida es lo que tiene. A Paco Ripoll, también del archivo de Tani, por las fotos que van a encontrar del tambor, la foto más antigua de un tambor en la fiesta de la Virgen. La verdad que es muy interesante. Gracias también a José Luis por tu presencia. Y sobre todo también quería agradecer a su anterior presidente, José Francisco, por la ayuda recibida. A todos y a cada uno que sois parte de mí, a mi familia, a mi padre, a mi entorno, gracias por confiar, por darme el soporte necesario para poder haber llegado hasta aquí hoy, porque la verdad que no ha sido nada fácil, tengo que decirlo. En realidad me siento muy orgulloso de haber podido sacar este trabajo, este libro, de la forma más honrada posible, por supuesto, de aportar también mi grano de arena a la cultura de Yecla y sobre todo de defender el instrumento que más me gusta, que es el tambor. Para ponerle en contexto, fui tamborero de la insignia de la bandera desde los años 2002 a 2007, con todo lo que eso conlleva. Y al principio no, pero sí que con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que estaba haciendo era demasiado importante. Me llegué incluso a cuestionar por qué estaba tocando estos toques y no otros, y por qué tenía que estar tocando una caja en vez de un tambor militar como era el que se llevaron a Vinaroz. Pero bueno, han pasado ya la friolera de casi 20-21 años desde aquello y bueno, hasta que me vi con el final de mis estudios de percusión en Murcia, hace ya 2 cursos, si no me equivoco. Aunque años anteriores ya me rondaba esta idea, pues bueno, fue con la ayuda de mi maestro José Alberto Marquina que pues aposté por hacer esto. Y bueno, digamos que tenía una necesidad moral de hacerlo. Primero porque me encanta tocar el tambor y segundo porque fui tamborero. Así que... Y bueno, me gustaría dejar claro que en el periodo de estos 2 años, porque mucha gente se preguntará por qué 2 años de trabajo para esto. En este proyecto, en este trabajo, he tenido que recopilar muchísima información, leer mucho. Además que yo soy una persona que lee, pero necesita su tiempo, ¿de acuerdo? Nada más tienen que luego consultar la bibliografía consultada en el libro y lo entenderán. Investigar una gran cantidad de manuales de toques de tambor y pífano, sobre todo para comparar si nuestros toques existen o existen de cierta manera,
corroborar eso. Hacer muchas entrevistas, algunas tuve que transcribirlas, con lo difícil que es eso. Pasar muchas horas delante también del ordenador y sobre todo sacar el curso de percusión adelante, que no era nada fácil. Eso sí que quiero destacarlo. Bueno, ¿por qué hacer este trabajo? Para mí estaba muy claro desde el principio y es principalmente para dejar un registro documental de los toques, porque no hay nada documentado más allá de lo que nos da la fiesta de la Virgen, a pesar de sus posibles modificaciones, que esto hay que decirlo. Hay textos históricos de nuestra ciudad que dan ligeras pinceladas de que hubieron toques, de que habían tambores, pero para mí no era nada concreto, es decir, era una información que genera muchas dudas, ¿de acuerdo? Y bueno, los objetivos también para este trabajo eran claros: encontrar los orígenes o los posibles orígenes de los toques, registrarlos documentalmente y realizar un apartado didáctico para aprenderlo. Esto lo van a encontrar al final del libro. En la bibliografía local, como he dicho, no había nada documentado sobre ello y esto en un principio para mí fue un problemón, hay que decirlo, porque dentro del abanico que yo pude abrirme no había nadie que me pudiera decir el origen del toque o de dónde pudo venir, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo pensé, si nuestros toques son toques militares, voy a acudir a los toques militares que existen, o sea, me voy a salir de la propia fiesta y voy a buscar los toques. Y bueno, pues así fue como investigando a través de multitud de, como he dicho, manuales y de tambor y pífano, tanto de Europa como de América, pues pude dar con mucha información y sobre todo saber que los toques no son propios de nuestra fiesta, que se integraron a ella. El libro abre con un excelente prólogo del director de esta Casa de Cultura, don Liborio Ruiz, al cual le agradezco nuevamente la disposición para este trabajo, y donde pone con buen contexto y buen acierto este libro. Y además habla de una persona que es importante destacarla, que es el cura obispo Ibáñez Galeano, para entender sobre todo las fiestas como son actualmente. El cuerpo del trabajo está dedicado exclusivamente a los toques. Por una parte van a encontrar ustedes un registro de todos los actos de la fiesta, de la misma manera que están registrados en la ordenanza, pero mucho más extendido, en donde explico qué y de qué manera tienen que tocar los toques los tamboreros. Esto es importante. Están especificados todos los actos, incluso los actos que no son de ordenanza, también están explicados. Después de esta primera parte van a encontrar algo que a mí personalmente pues, me gustó mucho durante mi investigación y considero que es algo muy bonito también a la par que curioso, y es que hago un recorrido de cómo pudo haber sido el tambor que utilizó Mariano, el que se fue con la milicia hacia Vinaroz, hasta la actualidad. Es muy interesante. Ahí es donde van a poder encontrar las dos primeras imágenes de un tambor en la fiesta de la Virgen, que no se llama tambor ni caja, tiene un nombre específico que lo digo en el libro. Y bueno, esto gracias, por supuesto, a Paco Ripoll del archivo de Tani. Y bueno, la verdad que son muy interesantes de ver. La parte central del libro, lo que sería el marco práctico, si hablamos en el lenguaje de la investigación, es la parte más importante porque recoge toda la información de los toques, o por lo menos todo lo que yo he podido encontrar sobre ellos. Aquí es donde los toques son tratados de una forma muy minuciosa. En cada uno hablo de su correcto uso, de la partitura del mismo, y esto es muy importante porque imagínense ustedes que mañana hay un apagón. Imaginaros, no querramos, ¿verdad? Que los tamboreros ya dejan los toques, se olvidan de ellos, no hay nadie donde cogernos, pues ya tenemos eso ahí, ¿verdad? Hay varios ejemplos también comparados que son iguales o similares a los toques en cuestión. Hay uno muy interesante, o varios, mejor dicho, de un método francés, orchesography, del monje francés Toinot d'Arbois. Hay una sugerencia al toque de palillera a través de esa onomatopeya del tran, triqui, tran, y es muy interesante. En el libro también hay una imagen que me prestó Tomás Jacinto, que le da la verdad que todo el sentido al toque de palillera, o por lo menos puede ser una de las posibles hipótesis de dónde puede venir el toque de palillera, que yo creo que es el más famoso que conocemos aquí, ¿verdad? Hablo también aquí, en este apartado, de un toque que para mucha gente pasa desapercibido, así que les dejaré con la intriga para que puedan consultarlo, ¿de acuerdo? La última parte del libro está dedicada a un apartado didáctico
que elaboré junto a mi profesor José Alberto Marquina, la verdad que nos costó mucho, ¿crees? Y que tiene como fin que aquellas futuras personas que se dediquen al oficio del tambor, pues tengan o dispongan de la información necesaria para realizarlo, y sobre todo con el rigor histórico que recoge este libro, ¿de acuerdo? Lo que es importante es que este apartado requiere de unos ciertos mínimos de conocimientos musicales, y este aspecto lo que le da es más importancia si cabe a estos toques. Van a encontrar aquí, pues bueno, diversos ejercicios, elementos visuales que le van a ayudar a elaborar a cómo llevar a cabo estos toques y cómo tocar el tambor, por supuesto. Me gustaría acabar también aclarando una información interesante, aunque me adelante un poco a la lectura, y pues considero que bueno, es importante dejarla clara esta tarde. Tienen ustedes que prestar atención a algo que digo sobre las tamboradas de Semana Santa. Es algo importante saber porque principalmente, bueno, conocemos que Yecla estaba englobada en el Marquesado de Villena, junto a las poblaciones limítrofes, y también estaba Ellín. Entonces, gracias a la investigación de Antonio del Carmen de Ellín, sabemos que los mercenarios suizos llegaron a España en 1483, ¿verdad? Ahí está. Contratados por los reyes católicos para acabar con la reconquista del reino nazarí. Entonces, los toques de tambor que utilizaban estos suizos, porque además también sabemos que hay una batalla, que es la batalla de Sempach, siglo XII, si no recuerdo mal, está documentado, y lo documento en el libro, que los mercenarios suizos ya tocaban estos toques, o por lo menos tocaban el tambor en las batallas. Bueno, estos toques se quedaron impregnados en el pueblo, y pongo el ejemplo de Ellín porque es que así pasa. Sus toques, y ahora si quieres lo puedes comentar, Antonio, son prácticamente muy similares a los de los suizos, y bueno, digamos que estos toques se fueron fusionando poco a poco con el aspecto religioso, y desembocó en las tamboradas. Es lo interesante. Hace poco también, a través de Antonio, pues bueno, me compartió un documento visual de la Guardia Suiza del Vaticano, en el que aparecen toques de Ellín, y cuando yo lo visualicé este vídeo, de repente me encuentro sonando el toque de guerra. Me quedé igual, me quedé vaya, un poco sorprendido, porque todavía se usa. Lo que pasa es que hay una ligera diferencia que lo podrás encontrar en el libro con respecto a esto, ¿de acuerdo? Yo con todo podemos entender que hay dos vertientes en nuestros toques, o ese es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Por un lado, el aspecto de las tamboradas, que probablemente puedan ser el toque de palillera y el toque de guerra, aunque el toque de guerra también entraría dentro del aspecto militar, y por otro lado el aspecto militar, que podrían ser el toque de fuego, el redoble continuo, y el otro que no diré para que lo puedan consultar en el libro, ¿de acuerdo? También pueden ustedes consultar por las redes sociales, y esto es muy importante también. Hay un señor riojano que se llama Francisco Gonzalo, que de hecho me ha pedido el libro, que se dedica a grabarse con su tambor antiguo toques de tamborada. Está muy bien. Y hay uno muy interesante, apúntenlo si quieren, que se llama el toque de la palillera, de Urrea de Gaén, del Bajo Aragón. Tiene sus ligeras diferencias, pero se queda a camino entre el nuestro y el que toca él. Cuando lo escuche, pues eso, verán que es muy parecido. Al igual que pasa con otro que hay en Murcia, que bueno, lo dejaré también para que ustedes lo lean y lo consulten en el libro. Es muy interesante. Da mucho que pensar lo que pasa en Murcia. Por mi parte no tengo nada más que decir. Espero que colaboren con este libro, que lo compren, que lo consulten. Si quieren, pues que me pregunten, y espero que haya que hacer una nueva tirada de ejemplares. No por mí, sino sobre todo por y para la cultura de nuestro pueblo. Y eso será buen síntoma porque hemos hecho algo bueno para Yecla y sobre todo para el tambor. Así que gracias, gracias y gracias. Buenas tardes. Y primero pedir disculpas por llegar tan tarde. Buenas tardes. Lo siento mucho. Cosas del tráfico, cosas de mil cosas.
Lo que lo lamento es no haber llegado tarde y no haber podido colaborar a la presentación del libro, puesto el libro ya está francamente bien presentado. Sin la presentación, que yo sigo insistiendo, si se puede poner, gana. Pero en fin. Lo digo porque probablemente arrancará alguna sonrisa e incluso, espero, era mi intención, que alguna carcajada. No, pues ya está, no puede ser. Emplazando una próxima conferencia con Rainer sobre el tambor. De ver en buen. Sí, en septiembre, por ejemplo. Bien, entonces el libro, el tema de los toques de tambor en las fiestas de la Virgen, en realidad, sin la presentación me va a ser un poco complicado, pero bueno, en la presentación ya se ha comentado prácticamente todo, o sea, realmente no tengo mucho más que decir. Lo importante es que las fiestas de la Virgen, como elemento conservador, salvador, preservador, protector del patrimonio cultural inmaterial y material, siempre se ha olvidado o se ha dejado aparte el tema no táctil. Es decir, las gachamigas se tocan, los gazpachos se tocan, los libricos se tocan, los arcabuces se tocan, el traje se toca, las flores se tocan, pero ¿y lo que se oye? Aparte de la música que tocan las bandas de música, aparte de... y no solamente los toques de tambor, hay un montón, hay una cantidad enorme, ingente de detalles que cada uno en sí es un tesoro y que en conjunto es una colección que tiene un valor incalculable, porque al preservarse en su conjunto, relacionado y condicionado unos a otros, hacen que nuestras fiestas, que no son únicas, sí sean imprescindibles. ¿Por qué? Porque han servido de cofre, de baluarte, para que preserve frente a los ataques cronológicos y los ataques también de la elusiva voluntad de las que las vamos viviendo a lo largo de los siglos, de preservar unos hechos, unos valores, unos ritos, unas costumbres, unas formas que se han perdido en casi todos los sitios y que por lo menos nos pueden servir como comparativa para poder poner en valor los mismos rasgos nuestros como los de otros sitios, porque evidentemente las fiestas de la Virgen de Yecla no son las únicas fiestas de soldadesca que hay en España, ni en lo que son fueron los dominios de la antigua monarquía católica, incluyendo América, parte de Asia, África y Europa. Bien, evidentemente no se han perdido, pero no había interés ninguno por los toques de las fiestas de la Virgen. Algo increíble. Algo increíble cuando la Asociación de Mayordomos edita el disco de la música en las fiestas, pone algunos pasodobles, algunas músicas modernas, por supuesto los himnos de las escuadras, pero se olvida de lo mejor. La letra del himno de la Virgen, la música por lo menos, y los toques de la soldadesca. No había interés. Bueno, salían los tamboreros, salían redoblando el tran, tiquitrán, tiquitrán, y ni siquiera conocemos los nombres se les ha ido poniendo posteriormente, y básicamente casi colocándolos donde aparecían. Bien, por lo tanto, igual que por ejemplo los tíos de las punchas, el sargento y el abanderado, con sus alabardas, preservan un bien o un punto de referente. Una de las fotografías es la cantidad de alabardas de pico de cuervo que hay por las fiestas de por ahí, en los museos y en las subastas, que son idénticas a las que tenemos nosotros. Por ejemplo, uno de los tesoros de las Navas de Tolosa, que llaman ahí los tesoros, el botín de las Navas de Tolosa, que hay en Vilches, ninguno de cuyos objetos estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa, son posteriores, es una alabarda intacta, con las cintas, con la borla, exactamente igual que las que tenemos en Yecla. Entonces, ese es el patrimonio que esos hechos, esos bienes, esos objetos van a representar, van a permitir ejercer ese patrimonio inmaterial, pero al mismo tiempo son patrimonio material, táctil en este caso. Pero hasta ahora las fiestas de la Virgen quedaban huérfanas
porque faltaba el patrimonio audible, o gran parte de él, porque no solo son los toques, que no es el momento de hablar de otra cosa que no sean los toques. Entonces, gracias a una serie de señores, y yo quisiera recordar a alguien que ya no está, que está con la Virgen, que es Pedro Hernández, quien me enseñó cómo se tocaban los toques, y que él mismo fue el que, a partir de guerra, después de la Guerra Civil, preservó, se aseguró de preservar, de continuar con los toques de las fiestas de la Virgen, iniciando una cadena que incluyó a su padre y que, terminando en los actuales tamboreros, pasando por Roberto, por Juan Pablo y por tantos otros que podrían haberlos variado, nadie se habría dado mucha cuenta, pero gracias a ellos, su constancia, su lealtad y su cuidado, seguimos disfrutando de ese tesoro. Ese tesoro que era etéreo, porque no estaba registrado. Para eso había que ser, primero, yeclano de corazón, amante de las fiestas de la Virgen, apasionado de la historia y sobre todo profesional músico, especialmente de percusión. Porque quizá, desgraciadamente, algo que ha ido en contra de los toques de ordenanza, porque el Vals de las Olas de Ivanovich no lo conocemos todos, cuando juegan la bandera. Pero es que los toques de ordenanza de las fiestas de la Virgen son percusión. Y el porrón pom pom, sin pito que suene, no estimula tanto o no se le da tanto valor. Evidentemente faltaba un músico yeclano de corazón, enamorado de las fiestas de la Virgen, hambriento de sabiduría y que además fuese profesional músico de percusión, un percusionista profesional. Este es el músico. Entonces, cuando Roberto, don Roberto, a partir de ahora, se dedica a ir preguntando por ahí, a ver quién sabe algo de los toques de la Virgen, del origen, porque para tocarlos, mejor que no los toca nadie. Entonces, y viene a mi casa y me pregunta, yo ya había hablado con varios tamboreros, también tenía esa preocupación, lo que no tenía es los conocimientos técnicos musicales. Entonces, hacía falta alguien que cubriera ese papel, que hiciera ese trabajo. Afortunadamente surgió. Y gracias a esa iniciativa, a ese trabajo, ya no se pierde. Por lo tanto, la labor de Roberto es impagable. Es impagable por todos los yeclanos, por todos los españoles y por todos los que tenemos que ver con la raíz cultural, la raíz identitaria de la que vienen esos toques y que por lo tanto nos pertenece a todos como elemento cultural. No lo hemos perdido gracias a él, gracias a este libro. Por cierto, a mí el libro no me gusta. Sí, silbar, aporrear, tirarme tomate. No me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Lo veo prematuro. Es un libro que podía haberse trabajado más, podía incluir un CD, porque los que no sabemos leer muy bien música, pues bueno, tenemos unos garabatos ahí y poco más. Pero no me gusta, pero es un libro que ya me puedes regalar, porque lo que me he gastado de combustible para ir y venir esta noche. Y además que he dejado con la... Bueno, he dejado a mi jefe Estado Mayor con un par de narices, pero bueno. Y dedicado, El libro es imprescindible. El libro, hoy por hoy, es imprescindible. Y además es una invitación a que Roberto siga trabajando. O sea, no tenemos que ver lo que pone, tenemos que ver lo que falta. Porque se puede completar mucho y hay mucho trabajo por hacer. Pero como elemento ya es un hito. Es un hito de decir, ya está bien de olvidar lo que tiene valor y quedarnos con el oropel, el brillo y no ir realmente a lo importante. O sea, muchas veces... Cuando vemos, yo siempre que veo a la Virgen digo, mira qué bien pintamos siempre la corona y luego la parte de abajo la dejamos esquemática. Pasa algo parecido con la música en las fiestas de la Virgen, nos dejamos lo importante, son los toques. Entonces, hablando un poquito de los toques ya, desde el punto de vista musical, Roberto ya ha contado bastante, yo no voy a entrar ahí, no soy quien para entrar, ni tengo nivel para hacerlo, pero sí... ¿Qué son los toques de las fiestas de la Virgen, independientemente de dónde vengan? Roberto me comentaba un día que tenían mucho que ver alguno con un toque de pregonero, evidentemente. Los toques realmente de las fiestas de la Virgen, si nos acercamos a la iconografía
desde que se forma el ejército profesional en España, que se forma un ejército que pueda considerarse como español, que tradicionalmente hemos leído en los libros de historia, nos han contado, no es del todo cierto, es posterior al ejército español, pero bueno, cuando se forma, el Estado empieza a tener unas tropas regulares, fiables, entre el gran capitán por un lado y sobre todo el cardenal Cisneros con aquello de estos son mis poderes, señalando los cañones, cuando determinados nobles venían a tocarle las narices, ¿no? Entonces, una vez que ese ejército empieza a funcionar, tiene que transmitir las órdenes. Los tambores, atabales, atambores, tambores, etcétera, no son solamente un instrumento musical, es el elemento de transmisiones, que va a marcar los distintos hechos, todos los que han hecho la mili lo sabemos, los distintos hechos y los distintos actos, la relevancia que tienen. La relevancia que tienen y además muy importante, es decir, avisa a la gente qué está pasando y qué actitud tienen que tener, porque una formación de varios cientos de personas no ves lo que tienes. Una vez que hay 10 cabezas a tu lado y otras 10 cabezas a tu lado y 5 cabezas por delante, ya no sabes lo que está pasando. Te lo tienen que decir a base de golpe de parche. Y además, cuando te tienen que decir adelante, atrás, al ataque, retírate, da media vuelta, ve para la derecha, ve para la izquierda, te lo decimos a ti y no al que hace número 100 por tu izquierda, hace falta transmitirlo de manera que suene. Y eso eran los tambores. Eran como las radios, los walkie-talkie, los WhatsApps y tal de hace 500 años. Por lo tanto, los tambores, para unificar voy a llamar caja al instrumento, y tambor al instrumentista, el más castrense. El tambor, atabal, era el que lo tocaba, básicamente desde el siglo XV, final del XV, primero del XVI, vemos siempre que lo lleva debajo del brazo izquierdo y lo va tocando, pam, 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 pam. Y normalmente hasta el siglo XVI vemos a su lado al músico, una persona con una flauta, con un pífano, y junto a ellos también puede ser un transmisor de órdenes. En los frescos de la capilla mozárabe aparecen 2 chirimías, que son los músicos, los que dan alegría, color al mensaje, ¿no? Pero ya desde principios del siglo XVI, en las tropas que atacan y que luchan, entre los grupos de arcabuceros aparecen los tambores, con sus atabales, transmitiendo normalmente en el centro de la formación. A su lado normalmente lleva alguien que toca un tipo de pífano, flauta, travesera o similar, imagen que se va a repetir en el arte durante todo el siglo XVI y gran parte del XVII. Por ejemplo, en el cuadro de las lanzas de Velázquez vemos al pífano o al flautista, no vemos al tambor, porque no están tocando no está tocando el tambor, pero sí está tocando la flauta o el pífano, porque se están rindiendo. Es un acto, no es un acto de guerra propiamente dicho, es un acto de compasión hacia el vencido, como lo quiere representar Velázquez. De hecho, no aparece el tambor. Curiosamente, estos tambores van a ser combatientes, van a tirar de espada, y por eso llevan el tambor así, para, llegado el caso, tirar mano a la espada que van debajo del tambor, sacarla o tirar de daga. Combatían. Por lo tanto, la imagen del niño tambor en gran parte es una entelequia. En muchas ilustraciones, en muchos relatos, vemos a niños músicos, pero normalmente el tambor no es un niño. Puede haber empezado jovencito, pero no es un niño. Es más, cobraba más que un soldado normal, casi siempre como un cabo, o poco menos, como un soldado de élite, un granadero, un carabinero, un tirador, etc. Entonces, el tambor va a ser el transmisor de una serie de toques que tienen que estar perfectamente reglamentados, que tiene que conocer y que tiene que saber su oficio, aparte de saber su oficio de soldado, porque es un soldado, a diferencia del músico, que no lo es. Entonces, el músico, el que ameniza la tropa, la batalla, la guerra y tal, que puede tocar cualquier cosa, no es soldado, se le contrata. El tambor, el trompeta en caballería o el timbalero en caballería, el tambor en infantería y luego más tarde, en la época del capitán Zaplana, también en dragones, es un soldado, es un militar. Por eso está muy bien que el tamborero en las fiestas de la Virgen, en la soldadesca, vista de tirador, vista de arcabucero, porque es uno más. El libro
sí que es, de hecho es imprescindible, narra bastante bien todo lo que es la evolución más o menos de los toques, lo que representan y qué valor tienen, por qué tienen valor. Porque esos sones que teníamos antiguamente, que efectivamente se pueden buscar en otras zonas, otros sitios de la antigua monarquía española. Hay que recordar que el camino español cruzaba entre lo que ahora es la frontera de Francia con Alemania, los Países Bajos, el norte de Italia, Cerdeña, Sicilia, Nápoles. Atesoran muchas cosas que son de raíz española. Igual que nosotros tenemos muchas cosas italianas, algunas flamencas y algunas alemanas. Pero sobre todo, la monarquía hispánica la monarquía católica, fue católica, como dice su nombre, no solamente religiosa, sino universal, en el sentido de compartir culturas, de compartir tradiciones, ritos, hechos, que permitieron englobarlos todos en una cultura común pero muy variada. Entonces, evidentemente había pies de naciones, cada grupo nacional tenía su propia identidad, pero eso no estaba peleado con otras. Entonces, es ahí, en ese marco, donde aparece una de las mayores aberraciones, para mí, de nuestra historia, que es la salvaje expulsión de los moriscos de principios del siglo XVII. Ahí es donde por primera vez, en las guerras de los moriscos de la Alpujarra y luego las de Levante, donde van a aparecer las milicias locales y milicias de reino, por ejemplo el batallón valenciano, a la hora de luchar contra los moriscos, aparte del tercio de Nápoles. Pero básicamente es una guerra de milicias, aunque ocurre en varios tercios. Algunos peninsulares y otros italianos. En esas representaciones que hay, ya empezamos a ver de forma esquemática dónde se colocan los tambores. Entonces, tambores ya empiezan a estar perfectamente estructurados como un soldado más y ya tenemos ordenanzas, ya tenemos documentación. Y irá saliendo más documentación, como gracias al magnífico hallazgo que han hecho en Ellín, de fantástico, maravilloso. Me ha dado la alegría de la noche, de que ya se conocen los toques de Felipe II. Fantástico, y la verdad es que eso es una notición, para mí, valiosísima, porque realmente es recuperar otro tesoro, y que lo recupere precisamente los desvelos de los señores de una ciudad del antiguo Reino de Murcia, la provincia de Albacete, porque quieren a su tierra, quieren sus tradiciones, quieren su cultura, que han conseguido ser patrimonio de la humanidad y que recuperen algo que los estudios a nivel nacional, el Centro de Estudios, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Historia y Cultura Militar no lo hayan hecho y lo hagan estos señores, es muy admirable y es muy valioso. Y habla muy bien y mucho de Ellín y de todos ellos. Entonces, aclarado esto, a partir de estas guerras de milicias ya tenemos ver dónde se coloca el tambor, qué hace el tambor y desde dónde transmite. Evidentemente en tambor va a haber en cada compañía, el tercio se organiza en compañías y la compañía de un tercio, la compañía de pie de españoles, no olvidemos, había pie de alemanes, pie de valones, pie de italianos, lo que no había era pie de irlandeses, porque los irlandeses eran considerados igual que españoles nativos. Entonces no hay pie de irlandeses, la mayoría eran ingleses, ni siquiera eran irlandeses, pero sí que hay pie de valones, pie de italianos, pie de alemanes y pie de españoles. En el pie de españoles las compañías van a ser enormes, en teoría de 200 a 280 hombres, 2 tambores. ¿Cuántos oficiales? Ahora vamos a ello. Las compañías de arcabuceros, normalmente milicias, porque el mosquete para un miliciano era como muy pesado y una pica muy complicada, tenían entre 40 y 100 hombres. Evidentemente, las compañías de arcabuceros, tenían un tambor. Si eran muy grandes, que pasaban de 60 hombres, podían tener 2. Las compañías de mayores, de 200 hombres, incluyendo piqueros, mosqueteros, rodeleros, coseletes, arcabuceros, tenían 2 tambores. Oficiales. ¿Cuántos oficiales tiene la soldadesca de Yecla? 2. Capitán y alférez. ¿Quién más queda como administrativo y elemento de mando? Un sargento, nada más.
La compañía podía tener 40 hombres o 300 en pie de españoles, capitán, alférez, que además llevaba la bandera, cuando no la tenía el abanderado, y sargento, punto. Y luego unos cuantos cabos, normalmente múltiplos de 4. Entonces, ¿dónde se colocan los tambores? A derecha e izquierda, para transmitir, que todo el mundo oiga las órdenes. Uno siempre con el capitán y el otro normalmente en el otro extremo. En la marcha, encabezando cada uno de las medias mangas. ¿A qué llamamos manga? Si el cuerpo de piqueros era como un cuerpo, la manga es esto, el despliegue de los arcabuceros. La media manga, el codo. La mitad. ¿Dónde se pone la bandera? La mitad. Ahí va el segundo tambor. Caja, tabal, yo eso no lo sé y eso me pliego a los que lo saben. 200 hombres, 50 hombres, 2 tambores. Empieza a tocar el tambor del capitán. Replica o continúa el toque el tambor que va al otro extremo o que se sitúa junto a la bandera, pero no va con la bandera. Eso, a partir del siglo XVIII, final del XVII, en las representaciones gráficas que tenemos, deja de aparecer el pífano, el flautista o lo que sea, el pífano normalmente. Existe en las plantillas de las compañías un pífano. Puede haber varios tambores, 1 o 2, pero pífano solo hay uno normalmente, en pie de españoles, porque no nos vamos a meter en pie de italianos, napolitanos, el Battaglione, el Batallón de Valencia, que tienen pequeñas variaciones. Más o menos se van organizando los toques hasta la ordenanza de 1728 que se fija en los 13 toques. Empezando por el único común, la generala, que es el que indicaba que el toque iba a ser para todos, de todos los países. Luego estaba la bandera, la llamada, la marcha, la fajina. Por ejemplo, la fajina era llamar a la guardia, no la llamada. O sea, y había uno que para castigo, la baqueta. O sea, esos toques los tienen que efectivamente transmitir los tambores. También tiene que saber cómo son los toques de los otros pies, también los del enemigo. O sea que realmente un tambor no podía ser un niño. Tenía que ser un soldado y un soldado espabilado, un soldado valiente. Y además, con bastante coraje, porque el tambor tenía otra misión importantísima. Cuando había que parlamentar con el enemigo, se mandaba al tambor, redoblando, para decirle al enemigo, venimos a parlamentar. O sea, si el enemigo no estaba de buenas, lo podía coger, lo podía ahorcar, lo podía desollar o simplemente le podía matar de un arcabuzazo. Por lo tanto, el tambor no era un músico, no se le consideraba un músico. El músico era el que se contrataba para amenizar la vida. El tambor es un soldado que tiene que ser espabilado y que tiene que ser valiente. Y además con iniciativa, algo así como Roberto, claro. Y además lo ha demostrado. En el siglo XVIII ya más o menos la primera mitad es una continuación de lo que ha sido el siglo XVII, sobre todo en la infantería. Se unifican más todavía las cosas y ya empiezan a aparecer determinados registros. A partir de Carlos III ya es cuando tenemos las partituras de Spinoza y bueno, ya más o menos conocemos los toques. Ahora bien, esos toques antiguos, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos conocer? Como, perdón, no me acordaba de su nombre, pero como muy bien ha dicho usted. Exactamente, gracias. Como muy bien ha dicho usted, en base a fiestas, celebraciones, hay que investigarlo todo, hay que darle importancia a todo, a cada detalle, y así se consiguen grandes cosas, como han conseguido ustedes. Mi más completa admiración. ¿Dónde podemos encontrar toques? Por ejemplo, como has dicho, la Semana Santa, en Murcia, los tambores de burla, las bocinas, el baile de la moma con los 7 pecados, es una batalla, es un combate. En un montón de sitios, incluso en determinadas composiciones de música clásica, por ejemplo, las 12 variaciones, la retreta de Madrid, la retreta de Carlos III, está recogida ahí, solo que conocemos el toque militar. Entonces, en villancicos, por ejemplo, los villancicos de Irízar o de Baquedano, también engloban toques militares que pueden estar representando los que se tocaban en determinadas milicias, en determinadas celebraciones o en determinados actos. La controvertida batalla imperial de Joan de Cabanilles o de Quer, parece ser que efectivamente de Quer y que viene aquí
flamenco en la Casa de Austria y luego se utiliza en la Guerra de Sucesión, en realidad son 2 marchas. Empieza con una de infantería y sigue con una de caballería. Tocado al órgano, claro, evidentemente es difícil de reconocer, pero para eso están los profesionales de la música que nos hacen el favor de identificar como arqueólogos del sonido, encontrando lo que hay escondido. Bien, eso nos lleva a ver que en el siglo XVIII vamos a ver que el pífano desaparece y el pífano pasa a ser un músico. El transmisor de órdenes va a ser solo el tambor. Pero a mediados del XVII aparece un tipo de soldado muy curioso, que es el dragón, un soldado de caballería que lleva armamento también de infantería, que puede luchar a pie, y que lleva tambores. Yo me imagino a un tambor de dragones a galope tendido en una carga de dragones, tocando el tambor. Realmente debían de ser gente hábil. Evidentemente no podían ser niños. La caballería llevaba trompetas, los dragones, que cargaban igual, llevaban tambores. Entonces, esa figura de tambor nos hemos encontrado que ha preservado en Yecla esos toques a partir del siglo XVIII, cuando ya no hay pífanos, cuando se reglamentan los toques y ya aparecen las partituras, ya no te lo puedes inventar, ya no lo puedes adaptar, ya no puedes seguir con la tradición. Se mantienen en gran parte gracias a que la soldadesca de la Virgen pierde su sentido militar. A partir de principios del XVIII queda como una soldadesca, un hecho tradicional, cultural, en una celebración cívica en torno a la devoción a la Virgen del Castillo. Y eso permite que prevalezcan. El año pasado creo que fue, en el Yeclano Ausente, se publicó un artículo, hace 2 años, un artículo muy interesante sobre el acuerdo entre varias familias para que pudieran pervivir las mayordomías de las fiestas de la Virgen. También una manera de monopolizarlas en determinados niveles sociales. Y habla de que se contrataban soldados para hacer de tambores o de punchas, sargento de abanderado. Esos tambores que se contrataban, ¿eran militares o es que hacían de soldados? Y se les consideraba así. No se especifica, pero sí que se les contrataba. A Dios gracias, estas personas contratadas no se inventaron toques ni trajeron los toques de ordenanza entonces vigentes en el ejército español, que por cierto eran poco populares entre los soldados, porque de hecho en Murcia, en la Capitanía General de Valencia, el general Elío, antes de que lo fusilen, tiene que dar una orden que se emite también en Murcia, de que están terminantemente prohibidos a todos los tambores, trompetas y pífanos y bandas de música del ejército, estamos hablando de 1814-15, de tocar toques reglamentarios franceses y marchas francesas, porque es ofender a los españoles que han padecido la dominación francesa. Afortunadamente, muchos toques nuestros, como por ejemplo los toques de caballería, que son casi todos, muchos de ellos, por ejemplo, la diana de caballería es la rebel francesa, están copiados de toques extranjeros. Afortunadamente eso no ocurrió en Yecla, si es que se contrataban tambores del ejército, cosa que dudo, pero bueno. Hablando de toques de caballería, un hecho curioso, por ejemplo, los toques de caballería española, los anteriores a esa revisión y esa adaptación de toques foráneos, se mantuvieron los toques de caballería de Carlos III. ¿Dónde? En las corridas de toros. Clarines y timbales cambian de tercio. Entonces, cuando oímos los toques de la caballería de Cadalso, de la caballería de 1770, de la época de Gálvez, de la reconquista de Florida, etcétera, nos parece que estamos viendo una corrida de toros, porque es que suena igual, es que son los mismos toques, son muy parecidos. Es una manera de preservar también, ¿dónde? A través de los festejos taurinos, igual que a través de otros muchos festejos o celebraciones. Todo ello nos lleva a entender que cada rito, cada detalle que podamos tener en las fiestas de la Virgen, cada palabra, cada expresión, tienen su valor. Yo muchas veces he oído que se va a cambiar el ritual de las fiestas de la Virgen, pero solo para adaptarlo, actualizarlo, pero sin tocar lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es lo importante? Hace 20 años los toques no eran importantes. Ahora sabemos que lo son, ahora los valoramos. Gracias a Roberto, gracias a Dios, a partir de ahora ya no se pierden. Se podrán cambiar, se podrán abandonar, pero quedan registrados. Por lo tanto, he dicho, el libro no me gusta,
porque yo soy lego en música, bueno, toco la flauta dulce mal. Ya doña Concha Arquez, mi gran profesora de música, el primer día me dijo que no tenía oído. Entonces, me hubiera gustado poder oírlos. Por eso digo que un libro más maduro, Roberto, estás emplazado a hacerlo. Un libro más completo, más estudiado, con más cuerpo y sobre todo con un CD. Gracias. Entonces, esos toques ahora los tenemos. Ahora falta identificar para qué sirve cada toque, dónde estaba cada toque. Hay uno que está claro, el de las arcas cerradas. Un redoble y luego 3 toques. Pum, pum, pum. Carguen, apunten, fuego. Calen la mecha, abran el serpentín, pum, fuego. Es así de sencillo. Ahora queda identificar los otros toques donde vienen. Una última cosa, y con esto acabo antes de que más gente se duerma, es que ¿alguno de ustedes ha visto la Kermés Heroica? Nadie ha visto la Kermés Heroica. Es una película de 1935 francesa en blanco y negro y que recomiendo que se vea en francés. Cuando se llaman las tropas españolas que van a un pueblo de Flandes, no voy a hacer ningún spoiler, el toque que se oye es lo que aquí llamamos toque de guerra. Cuando entrevisté a Pedro Hernández, le puse la película y él hizo el toque de Yecla con el mismo toque de la película. Dijo, bueno, hay alguna pequeña variación, igual que Roberto comenta en el libro. Y mira por dónde, una película que en España no se pudo ver hasta los años 70, tienen un toque de Yecla cuando toda la... Y por cierto, ambienta muy bien las tropas españolas, incluyendo el capellán, y el bufón. Y sin embargo, uno de los toques que saca es un toque de las fiestas de Yecla. La gran monarquía católica, la gran monarquía hispana, que se extendía por 3 continentes y que tenía un gran mestizaje cultural. Entonces, como fruto de esa cultura, de ese enriquecimiento, de esa creación, suma, multiplicación cultural que ha sido la presencia de nuestros antepasados, moros, cristianos, romanos, algunos suizos, algunos alemanes, franceses, sobre todo italianos, incluyendo a los portugueses, que es el mundo hispánico. Gracias a Roberto y a este libro, ese pequeño detalle, que a lo mejor no es tan pequeño, pero muy valioso, se salva. Por eso he dicho que el libro es imprescindible. No sé si comprarlo o regalarlo, pero sería un magnífico regalo de Reyes, de cumpleaños, de Santo, y que alguno que se lo pida a los Reyes, que seguro que se lo traen. Es magnífico. El libro es muy bueno y muy completo. Bueno, muy buenas noches. Me parece que hemos aprendido tanto que yo casi no voy a poder hablar, ¿eh? Bueno, agradecida por supuesto a la invitación. Tengo que disculpar a nuestra alcaldesa Remedios Lajara porque le ha sido imposible venir, al igual que nuestro nuevo concejal Daniel Jiménez. Pero bueno, en este caso me han mandado a mí. Yo voy a hablar de una forma muy sencilla y como mujer yeclana, y en este caso porque voy a vivir las fiestas muy cerca. Tengo que decirte, Roberto, que has conseguido una cosa, que yo esta tarde coja el libro, me lo vaya leyendo, me resulte ameno cuando yo en mi vida he hablado de tambores. O sea, eso lo tengo que decir. Y que nunca olvidaré el sonido del tambor después de todo lo que hemos aprendido y de todo lo que hemos escuchado. Entonces, nada, te quiero decir que enhorabuena, yo te conozco muy poco, eres una persona sencilla que he tenido el gusto de conocer hace muy poco porque él lleva un taller de mayores de nuestra Concejalía de Política Social, sí. Y entonces me encantó cuando lo vi en el escenario, con todos los mayores, pues haciendo lo que hacían, ¿no? Porque yo pasé envidia, dije, bueno, la próxima vez subo yo y toco también, ¿no?, el tambor. Nada, sí que me ha comentado, en este caso Liborio, que ha olvidado comentar quién había editado, que es Amayecla, ¿no? Y han editado este libro, que me parece que es excelente, de verdad os lo digo, porque a mí me cuesta mucho, yo soy mucho de teatro, mucho de película, y me cuesta leer algo que no sea del trabajo, que también leo bastante, y esta tarde lo he cogido y me ha resultado muy ameno. Sí comentar que
también me ha llamado mucho la atención pues esa parte en la que tú hablabas de todos los actos de la fiesta. Tengo que decir que al leerlo, pues yo he revivido algunos sentimientos que tuve el año pasado, porque tuve la suerte de que mi marido fue clavario, está por aquí, clavario del bastón, y en este caso va a ser mayordomo. Por lo tanto, cuando lo he leído, pues sí que es cierto, no lo digo por decirlo, que iba como reviviendo ciertas cosas, y que espero que cuando las vuelva a revivir en este año de una forma muy diferente, porque seré más protagonista, te recuerde, Roberto, te recuerde. Bueno, no tengo mucho más que decir, ¿no? Y agradeceros, por supuesto, vuestra presencia. Creo que sí que realmente hemos aprendido, y nada, pues que siempre estaré dispuesta a acompañaros y a lo que pueda ayudar Roberto desde mi trabajo, que no es de cultura, pero que sí que es de política social y sí que es de hablar de todas las personas de este pueblo. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias.